¿Qué siente la sangre cuando, al oír la palabra gastar, se vuelve tan densa como el hierro fundido y el pecho se aprieta como una puñalada? Esa reacción no es mera avaricia, es una señal ancestral que el cerebro interpreta como una amenaza de supervivencia. Como decía Séneca, más vale un centavo ahorrado que 1.000.000 gastado sin medida. Esa frase, más que una moraleja, es la llave que abre la puerta a un territorio poco explorado, el miedo visceral a desprenderse del dinero. En la era del consumo impulsivo, donde un clic abre la puerta a cientos de artículos y la gratificación se mide en segundos, el ahorrador extremo vive una experiencia fisiológica distinta. Mientras la mayoría percibe el add to cart como una chispa de dopamina, él siente una punzada en la ínsula, esa pequeña zona del cerebro que registra el dolor físico y emocional. Es como si el acto de pagar activara una alarma interna, recordándole que cada recurso gastado reduce la reserva que garantiza la seguridad futura. Ese pavor visceral se origina en la respuesta de lucha o huida que nuestros antepasados programaron para sobrevivir a los inviernos escasos. El ancestro que guardaba granos bajo tierra sabía que la escasez podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa prudencia se convirtió en una tradición oral, en historias de crisis y de bancos que cerraban sus puertas. ¿Quién no escuchó al padre temer al cajero durante la crisis del 2008? Ese eco familiar se cristaliza en lo que los psicólogos llaman guiones de dinero heredados, narrativas internas que dictan que cada gasto es una posible ruina. Cuando la ínsula se activa, no solo se percibe un dolor abstracto, se experimenta un hormigueo real en el pecho, una sensación que muchos describen como un nudo que aprieta. Estudios de neuroimagen han demostrado que los compradores impulsivos muestran una actividad menor en esa zona, mientras que los ahorradores extremos presentan una sobrecarga que se traduce en ansiedad al confirmar una compra. María, una ejecutiva de 38 años, me contó que cada vez que pulsa confirmar compra siente un temblor que recorre sus manos, como si su cuerpo anticipara un daño inminente. Este fenómeno se conecta con lo que llamamos arrepentimiento anticipatorio, el miedo a lamentar una decisión antes siquiera de haberla tomado. La mente proyecta un futuro donde la falta de recursos genera vergüenza, aislamiento o fracaso. Charlie Munger lo resumió con claridad: el costo de la inacción a veces supera al del error. Así, el ahorrador elige la seguridad del juego largo, prefiriendo la serenidad de una cuenta bien nutrida a la efímera descarga de dopamina que brinda una compra impulsiva. Esa elección no es escasez, es una forma de flow, un estado donde la atención se centra en la construcción lenta y constante de autonomía. En este contexto, el saldo bancario deja de ser una cifra de avaricia y se transforma en un escudo de libertad. Cada número guardado representa una garantía de que el yo del futuro podrá decidir sin ataduras, sin la presión de los gastos inesperados. Es una manifestación de empatía consigo mismo, una promesa de que la vida no será dictada por la urgencia del consumo sino por la capacidad de elegir cuándo y cómo invertir el tiempo y los recursos. Reflexiona sobre esto: ¿qué emociones emergen cuando piensas en tu cuenta como un refugio, no como una jaula? Si esto está resonando contigo, dale like y comparte tu perspectiva en los comentarios. Realmente quiero saber cómo percibes tú este vínculo entre el cerebro y el dinero. La verdadera recompensa, entonces, no está en lo que compramos, sino en la tranquilidad que nos brinda la certeza de controlar nuestro propio tiempo. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. La libertad radical que surge al desapego de los objetos es solo el comienzo de una evolución personal que trasciende la mera acumulación. Continúo pues, adentrándome en la esencia de lo que significa vivir bajo la bandera de la frugalidad consciente. Cuando el cerebro de un ahorrador se enfrenta a la perspectiva de un gasto, no solo evalúa los números, evalúa la propia continuidad de la narrativa interna que ha construido a lo largo de los años. Esa narrativa, como un guión que se ha ido afinando con cada crisis y cada lección heredada, actúa como un filtro que separa lo que es esencial de lo que es superfluo. En esa separación, el individuo descubre que la verdadera fuente de satisfacción no proviene de la adquisición de objetos, sino de la capacidad de decir sí a uno mismo en los momentos que realmente importan. Imagina por un instante la escena de un atleta que se sumerge en el estado de flujo durante una carrera. Su cuerpo se mueve con una precisión que trasciende la mera mecánica, su mente está tan inmersa en la tarea que el tiempo parece diluirse.
Ese mismo estado de flujo se manifiesta en la vida del ahorrador que ha elegido el juego largo. Cada decisión de posponer una compra impulsiva, cada noche que pasa revisando los balances y visualizando el futuro, es una repetición deliberada de esa danza mental. No hay vacío, sino una plenitud que nace de la coherencia entre intención y acción. La dopamina que se libera al observar el crecimiento paulatino del capital es distinta a la explosión momentánea que genera una compra rápida. Es una dopamina sostenida, profunda, que se asienta en la confianza de que el futuro está bajo control. Ese control, sin embargo, no es una forma de rigidez, sino de flexibilidad estratégica. La biología humana está diseñada para la adaptabilidad, el organismo que logra almacenar recursos cuando el entorno es abundante y que sabe movilizarlos cuando la escasez aparece, es el que sobrevive. En la era de la información y del consumo inmediato, esa capacidad se ha convertido en una ventaja competitiva que pocos reconocen. Cuando el individuo mantiene un colchón financiero amplio, está creando una reserva de energía cognitiva que le permite enfrentar incertidumbres sin activar los circuitos de estrés que la ínsula suele encender. En otras palabras, el saldo bancario actúa como una barrera protectora que amortigua los choques emocionales y permite que la mente opere en un plano de claridad y creatividad. Es aquí donde la metáfora del escudo cobra sentido. No se trata de un escudo que bloquea la luz del mundo exterior, sino de un escudo que filtra la luz para que solo la que es útil y constructiva penetre. Cada euro guardado, cada centavo que se decide no gastar, es una pieza de ese filtro. El yo del futuro, esa versión que aún no ha nacido, recibe la señal de que hay recursos disponibles para invertir en proyectos que nutran su propósito, en experiencias que enriquezcan su ser, en relaciones que fortalezcan su red de apoyo. Esa empatía consigo mismo trasciende el egoísmo, es, de hecho, una manifestación de altruismo interno que reconoce que la verdadera abundancia se mide en la capacidad de ofrecer y recibir sin miedo a la escasez. Para comprender mejor esta dinámica, podemos observar el caso de una familia que vivió la crisis de los años 20. Los padres, marcados por la pérdida de empleo y la imposibilidad de pagar la hipoteca, internalizaron una narrativa de vulnerabilidad que se transmitió a sus hijos. Cada decisión de gasto se volvió una prueba de lealtad a la familia, y la ansiedad al abrir una cuenta bancaria se transformó en una respuesta fisiológica palpable. Con el tiempo, sin embargo, la descendencia decidió romper ese ciclo. Adoptaron una mentalidad de suficiente en lugar de más. No buscaban acumular sin sentido, sino crear un margen que les permitiera explorar pasiones, viajar, estudiar, sin la presión constante de la deuda. Esa ruptura les permitió experimentar el verdadero flujo de la vida, donde el tiempo se vuelve el recurso más valioso y la libertad de decidir su uso se vuelve la mayor riqueza. Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de una práctica deliberada de reescritura de guiones internos. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones, permite que, con la repetición de patrones de pensamiento que favorecen la seguridad a largo plazo, la ínsula disminuya su respuesta de dolor ante la idea de un gasto. En lugar de sentir una punzada, el individuo experimenta una sensación de calma, como si una corriente tibia recorriera su pecho. Esa calma no es ausencia de emoción, es la presencia de una emoción más elevada, la serenidad que surge cuando se reconoce que la vida está alineada con los propios valores. En este punto, es útil reflexionar sobre la diferencia entre la libertad que ofrece la abundancia material y la libertad que otorga la soberanía sobre el tiempo. La cultura popular suele equiparar la riqueza con la posibilidad de hacer lo que se quiera, pero esa ecuación es incompleta. Poseer recursos sin una brújula interna puede llevar a la dispersión, a la búsqueda constante de estímulos sin dirección. En contraste, quien cultiva la frugalidad estratégica posee una brújula bien afinada, sabe qué caminos valen la pena recorrer y cuáles son meras distracciones. Cada decisión de ahorro se vuelve una afirmación de esa brújula, y cada ahorro acumulado se convierte en combustible para los viajes significativos que el individuo elige emprender. Al observar la historia de los grandes pensadores, encontramos que la disciplina del ahorro ha sido un pilar fundamental en la construcción de civilizaciones. Desde los antiguos comerciantes que guardaban granos en almacenes subterráneos para sobrevivir a las sequías, hasta los filósofos que aconsejaban la moderación como virtud cardinal,
La idea de preservar recursos se ha mantenido como un acto de sabiduría. En la actualidad, esa sabiduría se traduce en la capacidad de decir no a la gratificación instantánea y sí a la visión a largo plazo. No es una postura de escasez, sino una postura de abundancia consciente, donde el número en la cuenta no representa una acumulación egoísta, sino una reserva que permite actuar con generosidad cuando surgen oportunidades de impacto. Esta visión nos lleva a reconectar con la noción de que la verdadera riqueza es la capacidad de elegir. Cada vez que alguien decide no comprar ese artículo que brilla bajo la luz de la vitrina, está ejerciendo su poder de elección. Esa elección no solo protege su equilibrio financiero, sino que también refuerza su autonomía psicológica. Cuando el futuro llega, esa autonomía se manifiesta en la posibilidad de responder a los desafíos con creatividad, en vez de verse atrapado en la presión de deudas o compromisos inesperados. La autonomía, en última instancia, es la base de la libertad radical que hemos mencionado al inicio del video. Ahora bien, ¿cómo podemos cultivar esa mentalidad sin caer en la rigidez o en el aislamiento? La respuesta reside en la integración equilibrada de la prudencia con la curiosidad. La prudencia nos guía a proteger lo esencial, mientras que la curiosidad nos invita a explorar nuevas formas de invertir ese capital en experiencias que enriquezcan nuestra trama vital. Por ejemplo, destinar una parte de los ahorros a cursos de desarrollo personal, a viajes que amplíen la perspectiva cultural, o a proyectos colaborativos que generen valor colectivo, son maneras de transformar el ahorro en crecimiento. De esta forma, el dinero deja de ser una mera reserva y se convierte en una herramienta de expansión personal. En este proceso, es importante reconocer que la culpa que a veces acompaña al gasto no es un indicador de moralidad, sino una señal de que el guión interno necesita ser revisado. Si el sentimiento de culpa surge de una historia familiar que valoraba la escasez como medida de seguridad, entonces la tarea consiste en reescribir esa historia con nuevos símbolos de seguridad, confianza en la propia capacidad de regenerar recursos, fe en la resiliencia del propio ser y la certeza de que el futuro puede ser moldeado con intención consciente. Al hacerlo, la ínsula deja de disparar alarmas innecesarias y el individuo recupera la fluidez emocional que le permite disfrutar tanto del ahorro como del gasto inteligente. En este punto, quisiera invitarte a que realices una pequeña práctica. Cierra los ojos y visualiza tu cuenta bancaria como un jardín. Cada euro es una semilla que has plantado con cuidado. Imagina ahora que, en lugar de regar todas esas semillas con la misma dosis, decides destinar una pequeña porción de agua a una planta exótica que siempre has querido cultivar, tal vez una clase de arte, un viaje a un lugar remoto, o una inversión en un proyecto que te apasione. Siente cómo esa atención selectiva no debilita el jardín, sino que lo enriquece, creando diversidad y belleza. Esa es la esencia de la frugalidad evolutiva, mantener la base fuerte mientras se permite la floreciente expresión de los sueños. Reflexiona sobre esta imagen y compártela en los comentarios. ¿Qué semilla estás dispuesto a nutrir? ¿Qué jardín interior estás construyendo? Tu respuesta no solo enriquece la conversación, sino que también refuerza tu propio compromiso con una vida alineada a tus valores. A medida que nos acercamos al cierre, quiero recapitular los puntos esenciales que hemos explorado. Primero, el miedo visceral a gastar no es simplemente avaricia, es una respuesta profundamente arraigada que proviene de mecanismos de supervivencia evolutivos y de experiencias de trauma financiero. Segundo, la ínsula del cerebro traduce el gasto en una sensación de dolor físico, lo que convierte cada decisión de compra en un desafío emocional. Tercero, los guiones de dinero heredados pueden generar arrepentimiento anticipatorio, bloqueando la capacidad de disfrutar de oportunidades presentes. Cuarto, la frugalidad consciente, lejos de ser una carencia, es una estrategia de flujo que potencia la autonomía, la creatividad y la libertad de tiempo. Y quinto, al reescribir nuestras narrativas internas y equilibrar la prudencia con la curiosidad, transformamos el ahorro en una herramienta de expansión personal y colectiva. Esta síntesis no pretende cerrar el tema, sino abrir una puerta a la práctica diaria. Cada día ofrece la oportunidad de observar nuestras reacciones ante la tentación del consumo y de preguntar, ¿esta decisión me acerca a mi visión a largo plazo o me desvía de ella? Esa pregunta, pronunciada con honestidad, es el faro que guía el barco de la mente a través de las aguas turbulentas del mercado actual.
Si este análisis ha resonado contigo, te invito nuevamente a que lo compartas. Dale like si sientes que has descubierto una pieza clave de tu propio rompecabezas financiero y escribe en los comentarios qué estrategia usarás para convertir la frugalidad en una fuente de flujo creativo. Tu participación alimenta la comunidad y ayuda a que más personas encuentren esa claridad interna que tanto valoramos. Recuerda que la verdadera libertad no se mide en la cantidad de objetos que poseemos, sino en la capacidad de decidir cómo emplear nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos. Cuando el futuro ya no se percibe como una sombra amenazante, sino como un lienzo abierto, la vida adquiere una dimensión de tranquilidad que supera cualquier placer momentáneo que pueda ofrecer una compra impulsiva. Esa tranquilidad es el premio supremo de la soberanía sobre el propio tiempo. Así que, mientras avanzas en tu camino, mantén presente la idea de que cada decisión de ahorro o gasto es una pincelada en la obra maestra de tu vida. Permite que esa obra se construya con intención, con paciencia y con la convicción de que la verdadera abundancia reside en la libertad de elegir, no en la acumulación desmedida. Si este mensaje ha encendido una chispa de reflexión, suscríbete para seguir explorando juntos los misterios de la mente financiera y la filosofía de la vida plena. Activa la campana para no perderte los próximos episodios, donde continuaremos desentrañando cómo los patrones de pensamiento moldean nuestra realidad y cómo podemos reprogramarlos para vivir con mayor propósito. Gracias por acompañarme en esta travesía interior. Hasta la próxima, y recuerda, la soberanía sobre tu tiempo es el tesoro más valioso que puedes cultivar.